de febrero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Diana Tamain, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Narcotráfico financiando campañas electorales. Hay una división partidista hecha sombra sobre el proceso electoral del próximo marzo. Dos consejeros evidencian la división y señalan los motivos. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros María Catalina Pérez, candidata a consejera nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Las funciones del quinto poder, los mecanismos para controlar el accionar de funcionarios públicos y evitar la corrupción, algunas de sus propuestas. Hablaremos también sobre la designación de autoridades de control. Y hoy nos acompañará Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha. Hablaremos sobre el pedido de Contraloría para que se destituya al legislador Edmund Calle por la utilización de instalaciones públicas en un evento proselitista el año pasado. Y también sobre el impuesto verde, quedará tocado, y el llamado del líder de Creo a varios legisladores de su bancada. Lo analizamos. El viernes por la noche, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas ratificó el estado de inocencia del exministro y director provincial del IES, Iván Espinel. Los detalles a continuación. La Fiscalía había acusado a Espinel y otras 7 personas por el delito de peculado, por un supuesto perjuicio al Estado, durante su periodo de gestión como funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre el 2012 y el 2014. Según un informe de la Contraloría General del Estado, se habrían ocasionado perjuicios a la institución por $43 millones. César García, abogado del exfuncionario, argumentó que la Fiscalía del Guayas no pudo demostrar la afectación económica por contratos del IES con clínicas privadas. Escandalosamente la Fiscalía lo acusó de una desviación de fondos públicos por $43 millones y que hoy ha quedado demostrado de que dicha acusación fue infundada y que un tribunal objetivo, imparcial y probo ha ratificado el estado de inocencia del doctor José Iván Espinel Molina. La Fiscalía General del Estado anunció que apelará a esta decisión del tribunal. La Fiscalía se queda con un mal sabor en la boca y bueno, haremos uso de los recursos que nos ofrece la ley. Iván Espinel continuará detenido, ya que tiene otros 2 procesos abiertos en su contra, uno por el delito de lavado de activos y otra causa por presunto enriquecimiento ilícito. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenín, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. En la campaña electoral hay recursos de origen ilícito financiando a candidatos y organizaciones políticas. Así lo señala un informe remitido por el Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía General del Estado advirtiendo esta situación. Así lo expuso en este espacio el consejero Luis Verde Soto el viernes anterior. Escuchémoslo. Claramente el interés de copar los organismos locales. Allí es donde hemos focalizado nuestra investigación, que no es una investigación del conjunto de la nación, es una investigación focalizada en un caso que nos guardamos en una reserva para poder establecer qué procesos hay y fundamentalmente poder saber hacia dónde dirigir la protección de la ciudadanía y la protección de un voto claro, transparente, sin este tipo de filtraciones. En los procesos conseguimos determinar cómo funcionan algunas de estas maneras de entrada del dinero ilícito sobre campañas locales. Se trata de intentos de cooptar territorios pequeños, se trata de intentos de cooptar pequeñas municipalidades, se trata de intentos de legitimar ante la población y de lograr nuevas estructuras de control local. Diana Tamain, titular del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña desde los estudios de la capital de la República. Presidenta, buenos días. Desde el CNE, ¿qué se puede hacer para evitar que el narcotráfico y su poderío económico se infiltre en el desarrollo de este ejercicio democrático como son las elecciones? Bisha Shuar Noasan Yamay Shuar Chicham Zawantria Samte Warasan Amik Mahrome. Permítame saludar en mi idioma, puesto que este 21 de este mes celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Bueno,
En este sentido, el trabajo del Consejo Nacional Electoral le corresponde vigilar que el uso de los recursos que el Estado ecuatoriano asigna a los candidatos para la campaña electoral le corresponde precisamente mirar los límites del gasto y la buena inversión. Pero también es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral vigilar que los recursos que vienen para financiar las campañas sean de carácter ilícito, aunque la competencia mayor le corresponde a otras instancias y las funciones del Estado, como en este caso es la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero. Nosotros consideramos que como entidades de control en este tipo de eventos es importante llevar adelante procesos de control de carácter interinstitucional, por lo que estamos ya a puertas de firmar un convenio con la Fiscalía y con la Unidad de Análisis Financiero para que estas campañas sean limpias, tengan un dinero lícito, y de esa manera podemos garantizar que el proceso democrático no está afectado por fuerzas extrañas o fondos extraños que puedan empañar el proceso transparente de la democracia. Recién se va a firmar el convenio. Sí, estamos trabajando, puesto de que, como le dije al principio, no es una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, pero sí podemos colaborar en estos procesos, que es muy importante para el país. Ahora, hay discrepancias en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, así lo denuncian Enrique Pita, su vicepresidente, y el consejero Luis Verde Soto. El primero de ellos expone que la mayoría de la que usted forma parte, junto a Estela Acero y José Cabrera, han generado situaciones como esta. Lo invito a escucharlo. En cada provincia se genera una Junta Provincial Electoral, que es el ente autónomo que solamente existe para el proceso, califica candidaturas y posteriormente lleva adelante lo que son los escrutinios. Convenimos, y así fue, que cada uno recomendaba a una persona, entendiéndose que la recomendación no convertía a estas personas en subordinados de nuestras aspiraciones o nuestros compromisos o nuestras expectativas. Son autónomos. En todo el país, de las 5 personas que integran las juntas provinciales electorales, 3 pertenecen a este grupo de mayoría que hoy rige en el Consejo Nacional Electoral. Si no son presidentes, son vicepresidentes, pero también está el secretario. ¿Es real que esta mayoría controla casi todas las juntas provinciales electorales del país? Y de ser así, ¿cuál es el problema? Bueno, no necesariamente se ha configurado como se plantea. Hay provincias en las que la presidencia lo han tomado diferentes personas recomendadas, obviamente, por el Consejo Nacional Electoral, que fue aprobado por unanimidad en la nueva conformación de las juntas provinciales electorales. Como bien lo dice el vicepresidente Enrique Pita, son totalmente autónomos y su forma de organización ya depende de las afinidades y de los acuerdos que tengan en territorio. Nosotros respetamos esa autonomía. Se han dado varios cambios, se han dado cambios inclusive de autoridades internas, y nosotros respetamos aquello. Yo pienso que esta diversidad y esta representación que tenemos en territorio, en todas las provincias, y que están los sectores políticos y sociales, es saludable para la democracia. En estos cuerpos colegiados siempre habrá acuerdos y desacuerdos, pero siempre tendrán que decidir y dirimir, en este caso, en la primera fase, en favor de la participación y la inscripción de las candidaturas. Eso es un derecho y lo tenemos que respetar. Más adelante, cuando ya nos toque llevar el proceso de escrutinio y la deliberación, en el caso de haber inconsistencias, le corresponderá a estos entes de control, a estas autoridades máximas en provincia, para dirimir de manera que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Eso es lo fundamental, y nosotros garantizamos que el Consejo Nacional Electoral lleva adelante un proceso transparente y garantizando que el voto popular se va a respetar lo que se exprese en las urnas, y sobre todo la participación amplia de los diferentes sectores. Tanto es así que el trabajo de las juntas provinciales electorales no es aislada, no está sola, tiene el acompañamiento de los observadores de las organizaciones políticas. Vendrán muchas observaciones internacionales, y la ciudadanía también se está inscribiendo ya para este proceso. ¿Que las juntas provinciales tienen acompañamiento o hacen caso directamente a lo que les ordena la mayoría del CNE? Se lo pregunto, presidenta, porque las discrepancias que están teniendo
según algunos actores políticos, podrían terminar afectando el normal desarrollo del proceso electoral. Como le decía, hay candidatos a distintas dignidades que ponen en tela de duda por la conformación de las juntas provinciales precisamente la transparencia en instancias de reconteo de votos, por ejemplo. ¿Usted puede garantizar que todo va a marchar bien? Todo va a marchar bien con absoluta transparencia. Eso nosotros le garantizamos al país con firmeza, con decisión, porque es un mandato del pueblo ecuatoriano que nos llevó a ocupar estos cargos tan importantes y en este momento lo llevamos en esta diversidad de representación de organizaciones políticas y organizaciones sociales. La presencia de los veedores de las organizaciones políticas también consideramos que es fundamental para que las juntas provinciales electorales actúen con absoluta transparencia y puedan llevar adelante este proceso. La misión internacional... Pero hasta ahora en Loja y en El Oro las cosas no han marchado bien y existe el riesgo, según algunos integrantes del Pleno del CNE, que señalan que podrían suspenderse, llegar hasta a suspenderse los comicios del próximo 24 de marzo. El Oro está por resolver. Tenemos entendido que el día de hoy el Tribunal Supremo, el Tribunal Contencioso Electoral dará la respuesta adecuada, dictaminará su sentencia referente a una apelación que han hecho llegar las mismas organizaciones políticas, porque el proceso previo de calificación de las candidaturas que corresponde ya sean a objeciones o a impugnaciones, las pasaron de forma limpia y absoluta, de forma transparente, garantizando el derecho de la participación. En todo caso, estos procesos han sido transparentes y esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral dirima esta situación y podamos seguir adelante con el proceso electoral como corresponde. Nosotros estamos convencidos y estamos haciendo un trabajo transparente en el sentido de que buscamos garantizar la participación de las organizaciones políticas. Todas las organizaciones políticas que han manifestado su derecho a la participación enmarcados dentro de la ley han sido resueltos de forma favorable y eso da cuenta de que este Consejo Nacional Electoral, que las juntas provinciales electorales no tienen parcialización, no actúan mirando con afinidades o afectos o desafectos a ciertos candidatos a organizaciones políticas. Por eso es que ya el proceso de inscripción y la impresión de papeletas en el IGM ya está en marcha y solo nos falta en el caso del Oro para que esta provincia pueda tener ya el proceso de impresión de papeletas con los candidatos ya calificados. Estamos dentro de los plazos y nosotros garantizamos que a pesar de ser un proceso difícil, complicado, con más de 80,000 candidatos, también lo estamos haciendo de forma eficiente con el acompañamiento de técnicos, de funcionarios que se han vinculado con absoluta responsabilidad para sacar adelante este proceso electoral. Ahora, Presidente, en el Pleno ustedes resolvieron por unanimidad invitar a la Organización de Estados Americanos para que observe el proceso y así dieron marcha atrás a la consideración primera de no invitarlos por una supuesta inobservancia al reglamento nacional. ¿Qué los hizo cambiar de opinión? El diálogo. Siempre en mi vida política y mi trayectoria profesional he apostado al diálogo. El diálogo para llegar a resoluciones, para llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría, en este caso del pueblo ecuatoriano, a la democracia, nos ha llevado a la posibilidad de llegar a acuerdos claros, con reglas claras, con respeto mutuo y dando el derecho de la observación sin ninguna restricción. Hace posible que no solamente la OEA, sino otros organismos como AWEB, como el Acuerdo de Lima, que abarca 12 países, estarán presentes aquí, académicos de universidades de otros países, y la veeduría ciudadana serán los que vigilen este proceso para dar garantías de transparencia. En este proceso electoral, donde la base de la democracia es los disensos, pero al final los acuerdos para garantizar un proceso electoral tiene que primar. La base es el diálogo para encontrar respuestas positivas para el país. El jueves anterior en rueda de prensa, usted dijo ser sujeto de chantajes y amenazas. ¿De parte de quién?
Yo aclaré lo suficientemente en esta rueda de prensa respecto a diferencias que puede existir, pero por última vez sí quiero ser frontal en esta puntualización que lo voy a hacer. Yo soy la presidenta del Consejo Nacional Electoral y tengo una responsabilidad enorme ante el país de responder por cada centavo de dólar que se administre en el Consejo Nacional Electoral. Yo soy lo que seré quien sea objeto de fiscalización de la Contraloría, de ser necesario, de la Asamblea Nacional, y daré cuenta que los recursos han sido manejados con absoluta transparencia. Por eso es que, a pesar de que algunas ideas que nazcan del Pleno del Consejo Nacional Electoral puedan ser compartidas, pero no pueden ser utilizadas en lo que la ley no nos permite, como por ejemplo llevar adelante consultorías donde hay un decreto de austeridad por el valor de $500,000, $500,000, no es posible. No podemos permitir en este momento, porque el Código de la Democracia no nos da la posibilidad que lamentablemente los partidos políticos y los candidatos puedan pautar en medios digitales, porque el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado nos dice que se debe cumplir estrictamente lo que manda la Constitución y lo que manda el Código de la Democracia. En ese sentido, siendo yo la persona que tiene que firmar esos contratos, no voy a permitir que bajo ninguna presión nos salgamos de lo que nos permite la ley, porque al final del día no quiero decir de que fue una inversión y que es alguna situación que se da en el uso de los recursos y que fueron de buena fe o errores de buena fe. Queremos llevar adelante un proceso transparente. Por eso es que en la inversión de los recursos, en la contratación de todo lo que significa el proceso electoral, lo hemos hecho con absoluta transparencia a través del sistema de compras públicas, en el que damos cuenta de que ha habido ahorros importantes cuando aplicamos la metodología de subasta inversa. En todas las contrataciones hemos podido hacerlo con transparencia, y eso da cuenta que tenemos responsabilidad absoluta sobre el manejo de los recursos, y para nosotros es fundamental eso en un momento donde el país necesita que las autoridades manejen e inviertan bien los recursos, sean transparentes y sean eficientes en el gasto, y en este caso sin poner en riesgo la eficiencia, lo técnico del proceso electoral. Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos estará María Catalina Pérez, candidata a consejera nacional de Participación Ciudadana y Control Social, mecanismos de control contra la corrupción. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. María Catalina Pérez Ávila, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene 52 años de edad, desde el Cantón Rumiñahui, en Pichincha, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Fue coordinadora cantonal de mujeres de Rumiñahui, expresidenta del Comité de Damas del sector de Capelo, en Quito, vocal del Comité Local de Salud de San Rafael. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi, muy buenos días a todos los ecuatorianos y muchas gracias por esta invitación para poder dar a conocer al pueblo ecuatoriano quiénes somos los candidatos que estamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días también. Primero, sobre qué la motivó a participar para el Consejo de Participación. ¿Cree que siendo ahora los consejeros escogidos en votación popular, hay posibilidades para quienes no han sido antes conocidos públicamente o que su gestión haya sido reconocida y que no pertenecen a ningún partido político, tengan oportunidad de darse a conocer en este corto tiempo? Bueno, lo que a mí me motivó a participar en este proceso para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el trabajo que he venido realizando con la ciudadanía desde el otro lado, porque realmente yo no he ocupado cargo público alguno, y también es mirar cómo la ciudadanía ha creado una tolerancia hacia cierto sentido. Muchas veces escuchamos decir, no importa que llegue, que haga, no importa que robe. Pues esa tolerancia es la que realmente debemos de combatir. Es una de las razones que me ha motivado. También otra de las razones que me motivó para estar aquí es justamente
el sentirme ciudadana, el sentirme ecuatoriana y tratar de hacer algo bueno por nuestro país. En cuanto a la campaña, realmente soy una de las personas que estoy de acuerdo en que no se liberen los fondos o no se nos permita a los candidatos hacer por nuestros propios medios campaña electoral, debido a la situación de que muchas veces estaríamos bajo el compromiso con partidos políticos o con grupos de poder que manejan el dinero, y quien ganaría prácticamente sería el poder de la chequera. En cuanto a la campaña, realmente estos espacios que nos están permitiendo los medios de comunicación son espacios útiles que nos permiten a nosotros pues darnos a conocer y que el pueblo ecuatoriano también conozca nuestra trayectoria. Y sobre todo dar a conocer sus propuestas. Ahora, en el contexto actual, por un descontento por la gestión anterior del Consejo de Participación. Por otro lado, propuestas para quitarle funciones al Consejo de Participación. Recuerde usted que hasta se planteó que se le pueda eliminar al Consejo el mismo día que se debía escoger a sus consejeros. Y por otro lado están quienes creen que la función de ese Consejo es esencial, que hay que reforzar más bien sus herramientas y su trabajo. ¿Dónde está usted? ¿Qué propone sobre eso? Bueno, es necesario que este consejo primeramente va a ser elegido por primera vez por el pueblo ecuatoriano. La verdad es que el Consejo de Participación Ciudadana no está integrado solamente por 7 consejeros. Una parte de ese consejo es justamente el pueblo ecuatoriano, quien tiene su derecho de participación y también tiene la obligación de ejercer los controles sociales. Lastimosamente sí hay una desinformación sobre lo que es la participación ciudadana y cuáles son los mecanismos de control. Y la propuesta mía es realmente realizar una información, una campaña masiva para que la gente se entere cuál es su derecho de participación y también de que se entere cuáles son los mecanismos de control. Recordemos que la mejor forma de combatir la corrupción no es el silencio, es a través del conocimiento. Y para esto yo planteo realizar una plataforma virtual donde se involucre las universidades. Las universidades tienen estudios a distancia y manejan plataformas virtuales a través de las cuales se puede capacitar al pueblo ecuatoriano en territorio. No necesariamente tendrían que venir a ciertos talleres. Pero eso sería capacitar, o sea, trabajar en campañas de información y luego en capacitación para fomentar los mecanismos de control, pero por parte de los ciudadanos, para que puedan prevenir, para que puedan combatir actos de corrupción en el manejo de recursos públicos. Pero ¿cómo lo harían? Es decir, por un lado contándoles sobre sus derechos, pero ¿basta información, basta educación o hacen falta más herramientas? Una es la educación y la otra herramienta es justamente que el pueblo ecuatoriano, una vez empoderado de sus derechos de participación y de conocimiento de los mecanismos de control, ponga en práctica. Tenemos varios mecanismos de control como son la silla vacía, una silla vacía que los GAS tienen ya sus ordenanzas municipales para la elaboración de este mecanismo, pero muchas veces la silla vacía está desocupada por desinformación, pero esta es una obligación que tenemos los ecuatorianos de informarnos. Ahora con todas las herramientas virtuales que tenemos, con Facebook, con Google, con el Internet, podemos nosotros realmente tener un conocimiento grande sobre lo que son estas herramientas. El conocimiento está a nuestro alcance. Solamente tenemos que tener mucho empeño y mucho énfasis para poder acceder a estos espacios. Todo esto hablando un poco de la inserción en la participación ciudadana, que son temas en los cuales usted ha estado trabajando. Pero, ok, por un lado la ciudadanía, pero luego para que los consejeros, para que ustedes cumplan a cabalidad sus funciones en cuanto a lo que respecta a lucha anticorrupción, ser parte procesal en las investigaciones, emitir informes, exigir las investigaciones. ¿Qué debería incluir ese trabajo de investigación y denuncia de ustedes para que no quede después en simples exhortos del Consejo a otras instancias de control? ¿Qué propone? Primero, la voluntad de quienes estemos frente al Consejo de Participación Ciudadana para que todas las denuncias que provienen de la ciudadanía no vayan a dormir el sueño de los justos, sino que sean realmente revisadas por los consejeros y se les dé el trámite necesario. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana no es un ente sancionador, pero sí puede ser parte procesal de estos procesos y hacer las verificaciones y seguir con los recursos necesarios hasta que las denuncias sean realmente
dilucidadas y se pueda llegar a conclusiones claras y precisas para que el pueblo ecuatoriano también empiece a confiar en estos nuevos consejeros que serán elegidos por votación popular. ¿Tiene propuestas en cuanto a cambios o reformas en lo que se refiere a la designación de autoridades? Bueno, este Consejo de Participación Ciudadana no tendrá en esta ocasión la competencia de elegir a los nuevos consejeros. Eso se le dejó al Consejo de Participación Transitorio, pero sí podríamos nosotros nuevamente hacer los reglamentos, evaluar los reglamentos para la designación de autoridades de tal forma que sean más claros, más transparentes para las futuras elecciones que serán después de 6 años. Algunas de las observaciones, las propuestas de María Catalina Pérez Ávila, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. A usted. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, con el pedido de Contraloría para que se destituya al legislador Ermulcay. Y además hablaremos sobre el impuesto verde y qué pasará con eso en la asamblea. Manténgase usted en nuestra sintonía. La Contraloría General del Estado dispuso la destitución del legislador Ermulcay por haber utilizado las instalaciones de una universidad en la provincia de Chimborazo con fines proselitistas. Fabricio Villamar demandó el pasado 12 de febrero que el Consejo de Administración de la Legislatura conozca inmediatamente el tema, pero en el CAL se resolvió que mientras el Tribunal Contencioso Administrativo no se pronuncie sobre la apelación presentada por el legislador Calle, no podrá actuar. Nos acompaña Fabricio Villamar. Buenos días, legislador. ¿Es esa la interpretación que hizo el CAL la correcta? Yo creo que existen dos visiones al respecto. La una fue expuesta por la persona que ha sido sancionada por la Contraloría y la otra la que yo argumenté frente al Consejo de Administración de la Legislatura. De acuerdo al Código Orgánico Administrativo y al Código General de Procesos, los actos de administración gozan de dos características, la una de legitimidad y la otra de ejecutoriedad. Por lo tanto, la destitución ordenada por el Contralor estaría en firme independientemente de lo que haya decidido el Consejo de Administración de la Legislatura, que quiere esperar un pronunciamiento de la Corte. Y es precisamente aquello lo que ha indicado el Contralor, que la destitución de Calle es obligatoria independientemente de la apelación presentada, pero en el legislativo lo interpretan de otra manera. ¿Y hasta cuándo vamos a estar en este asunto de las interpretaciones? Las entidades disponen una cosa, en la asamblea se la asume o se la lee de otra manera y al final del día las cosas no ocurren. Es que ese es el punto, el respeto a la institucionalidad. Por lo tanto, el Contralor, y así se lo faculta directamente la Ley Orgánica de la Contraloría, puede él directamente ejecutar la destitución o puede ordenar al Ministerio del Trabajo que inscriba la imposibilidad de prestar servicios públicos para el legislador Ermulcay. Pero en ese caso entonces vendría el espíritu de cuerpo y dirían que están interfiriendo con un poder del Estado que es autónomo. No, porque resulta que en la misma Constitución de Montecristi se estableció que los funcionarios públicos están sujetos a 3 tipos de responsabilidades. Las administrativas, que les corresponde verificar a la Contraloría, obviamente las políticas que se enfrentan dentro de la Asamblea, y las judiciales, que pueden ser perseguidas en un momento determinado por la Fiscalía. Para este caso hay responsabilidades administrativas, la sanción impuesta es la destitución, y si bien podría considerarse que es una sanción muy fuerte, es una sanción legal y en tal sentido tendrá que acatarse. La pelota está entonces en cancha del Contralor y del Ejecutivo. Así es, pero por otra parte me parece que es necesario dar cumplimiento inmediato a estas resoluciones. Si es que les parece que son excesivas, la Asamblea que se siente entonces a discutir sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría. Usted denunció a Norma Vallejo, a Sofía Espín, a María Alejandra Vicuña, ahora pide la salida de Ermulcay luego de lo señalado por la Contraloría. Yo le pregunto, ¿usted le tiene puesto el ojo a los correístas? No, podría parecer una coincidencia que justo en estos años la gente que estaba trabajando en el correísmo es la que cae en casos de corrupción, que son los que nosotros le ofrecimos a los ecuatorianos perseguir. En otro tema, usted presentó un proyecto para eliminar el impuesto verde, pero
se le pasó, que esa no es atribución del legislativo. Así lo señaló en este espacio la asambleísta Jimena Peña. Lo invito a escucharla. La propuesta de derogar el impuesto verde violenta el artículo 135 de la Constitución, que claramente establece que es el presidente de la República el que tiene la facultad de presentar iniciativas que pueden modificar, crear o extinguir tributos. Lo mismo dice el artículo 301 de la Constitución y el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué ocurrió allí, asambleísta Villamar? ¿Se le pasó la disposición legal o otra era su intención? No, está completamente equivocada la señora Peña. Tan es así que existe ya el informe favorable de la Unidad de Técnica Legislativa y de la Procuraduría de la Asamblea, en el sentido de que entienden perfectamente lo que dice el último inciso del artículo 140. Cuando una ley calificada como urgente en materia económica no haya sido debatida por la Asamblea, como fue el caso del impuesto verde, esta ley podrá ser conocida en cualquier momento por la Asamblea, siguiendo el trámite ordinario, y podrá derogar o modificar la norma que haya sido publicada directamente por el presidente. Ese es el caso, y por lo tanto, una vez que existen los informes favorables, en los próximos días al Consejo de Administración de la Legislatura le corresponderá definir a qué comisión va. Independientemente de eso, tengamos claro de que el impuesto verde de verde no tiene absolutamente nada, que la gente está molesta por la cantidad inmensa de dinero que tiene que pagar y porque se trata de un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque está cobrándole más plata al que menos tiene. Cuando usted dice este es el caso, se refiere a que la ley que contiene el impuesto verde pasó por el Ministerio de la Ley, no fue aprobada directamente por la Asamblea. Así es. Para este caso específico, para cuando no se haya debatido, es cuando se puede volver a tomar este camino. Esta es una opción que no la ha tomado la Asamblea en 12 años, pero no significa que no se la pueda tomar. Y lo único que se necesita es leer un poquito más completamente las leyes. Ahora, podrían también planteárselo directamente al Ejecutivo, ¿no? El 391 del Código de la Democracia reconoce que se podrá solicitar la realización de rondas de diálogo, la oposición al gobierno, y allí exponer no solo el tema del impuesto verde, sino también otros asuntos que son de interés nacional. Nosotros nos habíamos planteado la posibilidad de las rondas de diálogo, que es parte de un estatuto de oposición, como un mecanismo necesario para poder llegar a acuerdos entre la oposición y el gobierno. Esa vía siempre está abierta y desde nuestro lado toda la apertura para conversar. Lo hemos expresado públicamente. Si es que el presidente de la República requiere que desde la oposición se le dé respaldo para salir adelante, estamos dispuestos a apoyarle. Lo único que decimos es, déjese ayudar también. ¿Usted cree que el presidente no se deja ayudar? ¿Por qué él permanentemente anda invitando al diálogo? Sí, yo tengo la sensación de que el diálogo es interesante siempre y cuando llegue al acuerdo. El diálogo es la puerta de entrada a un acuerdo. Lo que el Ecuador requiere es que se pase del diálogo al acuerdo, y eso todavía no está sucediendo. Luego de que la mayoría del bloque de Creo se pronunciara por mantener la protección a la producción audiovisual local, el líder de su movimiento político, Guillermo Lasso, criticó abiertamente esa postura que usted particularmente y Roberto Gómez no suscribieron. Lasso los ha llamado a alinearse con los principios de libertad, los principios del movimiento Creo, o a tomar su propio camino a los asambleístas. ¿Se viene el desbande entonces? No creo, yo lo que creo es que se viene más bien un proceso de cohesión en base a una discusión profunda respecto de qué es lo que nosotros defendemos. Para esta próxima semana nosotros hemos comenzado a preparar ya lo que podría ser un plan de incentivos para la industria audiovisual ecuatoriana, para eso sí proponerle al presidente de la República, porque ahí sí el presidente de la República puede tener iniciativa, para que él pueda proponer que se brinden los elementos necesarios para el impulso de esa industria y sacar el artículo 98 como fue aprobado por una amplia mayoría. A mí me parece que hay que tener claro lo que se votó. No se votaba la prohibición de entrada de elementos de publicidad hechos en el exterior. Lo que se votaba era lo no escrito, y lo no escrito era si somos un país que está dispuesto a abrir las fronteras, a abrirse al comercio y a ser respetuoso con los tratados internacionales. Y tengo la sensación de que hubo una inmensa mayoría que dijo que no. Sí, lo que llama la atención es que en Creo, donde se supone que están a favor de estos principios de apertura, de libertad,
esa claridad que se supone que tienen en relación a aquello no haya estado tan clara como se suponía. Para esa votación específica hubo 2 votos en contra, hubo 3 abstenciones y hubo una discusión previa en la cual nosotros nos pusimos de acuerdo en lo que se tenía que hacer y hay quienes tomaron una decisión diferente. Todas las posiciones son respetables y todas pueden ser objeto de un nuevo espacio de conversación. Lo verdaderamente importante es plantearle al Ecuador que hay opciones diferentes a lo que se ha venido manteniendo durante los últimos 12 años. El mantenernos en esta línea de comprar el discurso de pequeños grupos que terminan siendo favorecidos no le lleva muy lejos al Ecuador, cuando lo que estamos entendiendo es que precisamente estos 12 años de una visión económica errada es la que le llevaron al Ecuador a este momento de postración económica. Lo que hay que hacer es precisamente lo diferente de lo hecho los últimos 12 años. Y esa postura distinta en esta época responde a intereses electorales, porque los asambleístas están respaldando a candidatos, a alcaldes, a prefectos, a concejales, y es quizás la circunstancia, la coyuntura lo que los movió a coger un camino distinto a aquel en el que supuestamente creen y los mueve. No pensaría que es eso, pensaría que más bien es un acto de buena voluntad en términos de que hay intereses de grupos de trabajadores ecuatorianos vinculados a ese tipo de industrias. Lo que nosotros nos planteamos es que sí hay que darle protección a esas industrias, pero también hay que insertarle al Ecuador en la capacidad de relacionamiento internacional. Mire, cuando en los últimos días del gobierno de Correa se denunciaron 19 tratados, el Ecuador perdió alrededor de $600 millones hasta la fecha en sus balanzas comerciales. Es necesario rever entonces la posición del Ecuador en el estatus internacional para mejorar nuestras relaciones de intercambio. Seguir haciendo lo mismo que se hizo durante los últimos 12 años, creo que queda demostrado que nos está llevando a ser una economía en crisis. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, gracias por venir a Contacto Directo. Siempre un gusto. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. Ya vienen los candidatos a alcaldes en Televistazo a la Comunidad y contigo, Lenin, nos vemos mañana. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.